Padre nuestro Dios, Santísimo y Altísimo, grandísimo, quien nos ama y nos ayuda y nos acompaña siempre. Le damos muchas gracias primeramente por esta salvación tan grande y tan preciosa que es el mejor regalo para cada uno de nosotros y que nuestro Señor cumplió allá en la cruz derramando toda la sangre. Señor, realmente nosotros sabemos muy bien de que nunca jamás merecemos recibir esta salvación tan grande. Solamente por su gran amor y misericordia, hoy nosotros disfrutamos de esta paz y la tranquilidad perfecta de nuestro Padre Dios. También, Señor, muchas gracias por la iglesia donde nosotros seguimos aprendiendo día con día su santa palabra, bajo la protección perfecta de nuestro Padre Dios. Señor, nosotros sabemos también muy bien de que este mundo se está oscureciendo demasiado y más bien se está empeorando cada día. Realmente en este mundo no podemos encontrar ni la paz, ni la tranquilidad, ni ninguna cosa buena. Solamente acá en la iglesia podemos recibir todo lo que nuestro Padre Dios quiere mandarnos a nosotros. Así que Dios ayúdenos a que nosotros siempre permanezcamos bien fielmente acá en su iglesia. Como dice la palabra suya, separado de mí, nada podéis hacer. Siempre ayúdenos a recordar este pasaje bíblico para que ninguno de nosotros sea parte de este cuerpo, santo cuerpo de nuestro Padre Dios. También, Señor, muchas gracias por permitirnos ah, el culto de hoy para aprender su santa palabra. Señor, hoy nosotros estamos acá delante de la presencia suya, esperando que nuestro Padre Dios nos enseñe la palabra necesaria para cada uno de nosotros. Por favor, Dios, permítanos humildad, pero mucha humildad y la sabiduría y el entendimiento también, para que nosotros no solamente seamos oidores de su palabra, sino hacedores de su palabra, entendiendo, comprendiendo bien su voluntad. También, Señor, nosotros cada rato estamos viendo a muchas personas que se están cayendo en el fuego eterno sin conocer este evangelio de la salvación. Por favor, Dios, permítanos ser sus instrumentos santos, limpios, útiles para muchas buenas obras suyas, para que nuestro Padre Dios cumpla su voluntad y su propósito a través de cada uno de nosotros, para que mucha gente reciba la salvación, mucha gente que vive en esa zona de Guapiles y de Limón también sea salva para que nuestro Padre Dios, por medio de nosotros y por medio de la Iglesia Guapiles, reciba toda la gloria y la alabanza y la honra. Muchas gracias, Señor, por todo. Nosotros solamente encomendamos este tiempo de culto en sus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a buscar el libro Primera de Samuel, el libro Primera de Samuel, capítulo 15, el libro Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. 15, 22. El libro Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. El libro Primera de Samuel,
capítulo 15, versículo 22. 15, 22. ¿Lo tienen, hermanos? 15, 22. Entonces, en una voz unánime, vamos a leerlo juntos. Vamos. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ah, Este versículo es el versículo anual de la Iglesia Liberia. Ah, Así, ustedes también tienen, ¿verdad? Un versículo anual de la Iglesia, ¿verdad? Y antes de iniciar este año 2024, ah, me he puesto a orar mucho y pensar mucho también para ya escoger un versículo anual de la iglesia. Así pensé, si este año fuera último año de nuestra vida, digamos, entonces, ¿qué es lo que yo realmente tengo que enseñar a los hermanos de nuestra iglesia? Así he orado mucho a Dios y le he pedido mucha sabiduría a Dios para que me regalara un versículo para nuestra iglesia. Leyendo y también meditando en los versículos de la Biblia, ahí pude ya encontrar ese versículo para el versículo anual de la iglesia. Y Jesucristo también, antes de ascender al cielo, y la última enseñanza, ¿verdad? O la última palabra. Jesucristo dio a los discípulos también. Esta palabra está escrita en San Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, ¿verdad? Ahí que dice Jesucristo. Siempre a una pregunta estamos calladitos, ¿verdad? Ahí Mateo 28, 19, así dice, Jesucristo dice, ¿verdad? Por tanto, id y haced a discípulos, que dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y ahora. Claro, esa es la comisión más importante que Jesucristo ha dado a toda la iglesia justa, renacida, ¿verdad? Claro, predicar es la misión más grande de nosotros, pero para predicar, a veces nosotros queremos predicar, pero sin saber cómo. Una cosa Jesucristo ha mandado. Si Jesucristo hubiera dicho solamente esa palabra, nosotros sí, si fuera así, nosotros solamente abrimos nuestra boca y predicamos. Pero ahí también Jesucristo dijo una palabra más, el versículo 20. Ahí dice, ¿verdad? Enseñándoles, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice. ¿Qué significa? Jesucristo mandó dos cosas antes de ascender al cielo. Repito, Jesucristo ya está dando la última prédica, digamos, la última palabra antes de ascender al cielo. Claro, Jesucristo andaba con los discípulos por 3 años, ¿verdad? 3 años y medio y les había enseñado tantas cosas. Pero antes de ascender al cielo, claro, uno enseña cosa más importante fue esto, predicar el evangelio de la salvación, claro que sí. Ahora otra cosa, la obediencia. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice. ¿Qué significa? Ustedes prediquen y también enseñen a obedecer. Por eso, como le dije, ahora recordando estos versículos, ya pude
Claro, por la ayuda de Dios pude escoger ese versículo como el versículo anual de la Iglesia de Liberia. O quizá este año sería último año para mí en Liberia, que yo tendría que enseñar a los hermanos de Liberia. Así yo también pensé, Jesucristo antes de ascender enseñó esto, entonces ya ahora sí a mí me toca enseñar a los hermanos también. Por eso pude escoger este versículo, la obediencia. Apenas en el año 2018, Dios me mandó allá a Liberia a pastorear y predicar en la zona de Guanacaste. Al inicio, los hermanos que estaban en Liberia, ¿verdad? Apenas ya acaban de escuchar el Evangelio de la Salvación. ¿Qué significa? Todavía no conocían qué era la vida cristiana. Ahora ustedes entienden y conocen muy bien qué significa la vida cristiana, ¿verdad? Yo soy salvo y ya. Dios, nos vemos en el cielo. Jamás sería así, ¿verdad? Yo soy salvo. ¿Qué significa? Soy hijo de Dios. Tengo que seguir la regla. Tengo que seguir el mandamiento. Tengo que seguir la palabra de Dios. Tengo que obedecer la palabra de Dios. Eso significa la vida cristiana. Pero seguro que a ustedes les pasó, creo, lo mismo, ¿verdad? Apenas uno recibe la salvación que piensa, wow, soy salvo, ¿verdad? Yo peco, salvo. No peco, salvo. Hago esto, salvo. No hago esto, salvo. Siempre salvo, salvo para siempre. Wow. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Me da pereza. ¿Por qué tengo que leer la Biblia? Me da pereza. ¿Por qué tengo que andar con una mujer, con tres y cuatro? Así voy al cielo, ¿ah? Así uno tal vez piensa, ¿verdad? Pero un pensamiento muy equivocado, ¿verdad? Uno renace, eso significa que ya tiene que empezar nueva vida como hijo de Dios, como obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso apenas fui ahí a Liberia, así empecé a enseñar la vida cristiana. ¿Saben qué fue lo que pasó? Obediencia, obediencia, tenemos que obedecer. Entonces ya todos los que estaban ahí en Liberia, ¿qué se hicieron? Todos se escaparon. No estoy vacilando, realmente fue así. Al final solamente una familia quedó ahí en Liberia. De entre tantas personas que han escuchado el Evangelio de la Salvación después de escuchar esta palabra de la vida cristiana, de la obediencia, se escaparon. ¿Qué significa? La obediencia es un tema muy, muy difícil, hermanos. Literalmente entender ese tema es muy fácil, ¿verdad? Obedecer, 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 ¿verdad? Pero ahora sí, hacerlo, cumplir la obediencia es demasiado difícil, sabemos muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Todavía tenemos esa naturaleza pecaminosa. Es pura mentira. ¿Qué? Un salvo no peque. Es pura mentira, ¿sí o no? ¿Un salvo peca o no? ¿Salvo peca o no peca? Sí o sí pecamos, sí o no. Sí o sí pecamos. Eso no significa que nosotros ya tengamos toda la libertad para pecar. Eso no significa, ¿verdad? Sino, aunque nosotros somos salvos, todavía tenemos aquí la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Por eso, aún sin querer, nosotros pecamos, sí o no. El apóstol Pablo también por eso en el libro Romano dio su testimonio, ¿verdad? No hago lo que quiero, sino lo que no quiero lo hago, ¿sí o no? Así el apóstol Pablo también da este tipo de testimonio. Somos salvos y por nuestra naturaleza pecaminosa, ya nosotros pecamos. Y también ahora, como dice San Juan capítulo 15, ya nosotros no somos del mundo, ¿verdad? El diablo sabe muy bien de que no somos ya suyos. Por eso el diablo nos ataca más, nos odia y nos aborrece. Por eso el diablo con tantas tentaciones, con tantas cosas dulces, nos tienta para que nosotros desobedezcamos la palabra de Dios. Por esa razón, el obedecer a Dios y la palabra de Dios es muy difícil, pero a la misma vez, como dice ese versículo que dice, ¿qué es lo que a Dios le gusta, hermanos? ¿Darle mucho sacrificio o el obedecerle? Ciertamente el obedecer es mejor que los
sacrificios, prestar atención que la grosura, ¿verdad? De los carneros, así dice la Biblia. A veces nosotros podemos pensar también, ¿verdad? A Dios le gusta que nosotros le demos algo. Claro, a Dios le gusta, pero puede ser que uno a su manera, a su parecer, le esté dando a Dios algo, pero que no esté obedeciendo. Uno quiere dar muchas cosas a Dios, su vida, su dinero, su tiempo, todo quiere dárselo a Dios, pero no está obedeciendo. Eso sí puede pasar o no, hermanos. Eso sí puede pasar. Por eso nosotros primero, lo que tenemos que aprender primero no es dar algo a Dios, sino primero prestar atención a la palabra de Dios y aprender a obedecer la palabra de Dios también. Esto es más importante que dar algo a Dios. Ahora vamos a ver un poco sobre esta historia. Creo que ustedes también la conocen muy bien, ¿verdad? La historia de la desobediencia del rey Saúl. Ustedes la saben muy bien, ¿verdad? Rey Saúl fue llamado como rey por Dios, ¿verdad? Entonces, ahora, en el día de publicar, ya declarar que Saúl iba a ser rey, ninguno se encuentra con Saúl. Saúl, ¿dónde estaba? Estaba escondido, dice, entre el pagaje, dice. O sea, ¿por qué él estaba escondido? Si nos pusieran a nosotros como presidentes, ¿dónde nosotros estaríamos? Ahora ya en la calle diciendo, ya voy a ser presidente, ya voy a ser presidente, sí o no. Siempre tenemos el deseo de presumir, sí o no. Y uno compra algo sencillo y siempre anda por todo lado. Facebook, Instagram, en el perfil de WhatsApp, ¿verdad? Todo sube, sí o no. Uno tiene este corazón de presumición, ¿no? Pero Saúl, ¿cómo era? Humilde. O sea, a él le dio miedo ser el rey. O sea, dirigir a todo el pueblo de Israel. Por eso él, bien humilde, ¿verdad? Estaba escondido entre el bagaje. Pero al final, claro, Dios lo declaró como rey de Israel, primer rey de Israel. Ha empezado muy bien, ¿verdad? Pero muy tristemente su corazón empezó a cambiar, empezó a enorgullecerse, empezó a corromperse. Primero, él obedecía. Cuando él obedecía, todo le salió muy bien, pero ya empezó a corromperse su corazón. Entonces, rey Saúl empieza a desobedecer la palabra de Dios. Rey Saúl y Israel estaban contra los filisteos, ¿verdad? En una guerra. Entonces, ahí dice la Biblia que ahí estaban un montón de filisteos como arena del mar, dice. Entonces, rey Saúl, claro, primero estaba esperando que viniera Samuel, porque Samuel ya había dicho. Espérate una semana, ya voy a ir a dar holocausto a Dios para agradar a Dios, para que Dios nos regale la victoria. Entonces, rey Saúl, ¿ahí qué hace? Sí, espera 7 días. Pero, ¿cuál es el problema? Todavía este muchacho no aparece. Samuel no aparece. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me da miedo. Aquí está un montón de filisteos. Casi nos mata. Me da miedo. Él sí o sí tuvo que esperar poquito más, ¿verdad? Pero él, ¿qué hace? Él ahora manda traer sacrificio para dárselo a Dios en holocausto, pero él, dirigido por él. Pregunto, hermanos, ¿quién es el que puede dar sacrificio a Dios en holocausto? ¿Profeta, sacerdote o rey? Solo sacerdote. Por eso Samuel tuvo que venir a dar el sacrificio en holocausto a Dios. Samuel, única persona que ha podido dar en aquel entonces, ¿verdad? Sacrificio a Dios. Pero rey Saúl desobedeció. O sea, él tomó un lugar que no era de él. Él era rey, pero él no era sacerdote. ¿Qué significa?
desobedeció la palabra de Dios. Pero ustedes saben muy bien, ¿verdad? Después de eso, Dios lo desechó al rey Saúl de su trono, ¿o no? Después de esta desobediencia, Dios lo ha desechado de su trono, ¿o no? No todavía. Y después, Dios que le manda al rey Saúl otra vez, que fuera a Amalek y que matara todo lo que hay en Amalek, ¿sí o no? O sea, todavía él no fue desechado. ¿Qué significa, hermanos? Dios le ha permitido que otra oportunidad para obedecer. Con esto, ¿qué podemos entender? Dios es bueno, ¿verdad? Misericordioso. Y nosotros aprendemos siempre con Hebreos capítulo 12, capítulo 12, ahí siempre aprendemos, ¿verdad? Sobre la disciplina de Dios, ¿verdad? Por eso a veces nos da miedo. Uy, yo cometí ese error, Dios me va a matar. Uy, hoy cometí ese error, Dios me va a golpear. Así uno tiene mucho miedo, ¿verdad? A la disciplina. Pero Dios no es así como nosotros pensamos, que Dios es amor. Sí, claro, no disciplina, pero Dios nos permite un tiempo primero para arrepentirnos, una oportunidad para arrepentirnos. Sí, cada vez que nosotros desobedezcamos y Dios nos disciplina, aquí ¿quién estaría? Ay, hoy pequé con la boca, entonces te voy a arrancar la boca. Hoy cometí un pecado con los ojos. Dios se arranca los ojos, un ejemplo. Entonces, aquí quién estaría con un cuerpo normal. Aquí todo discapacitado, ¿sí o no? Si Dios hubiera, ¿verdad? Si Dios hiciera esto, me explico. Dios no es así. Si Dios manda una palabra para que obedezcamos, ¿verdad? Pero muchas veces desobedecemos, Dios da otra oportunidad para obedecer. Lo mismo pasó al rey Saúl también. Saúl desobedeció, claro que sí desobedeció, pero Dios misericordiosísimo, ¿verdad? Le vuelve a dar otra oportunidad para obedecer. Vaya, mate, todo, todo. Varones, mujeres, niños, animales. No deja nada ahí. Mata todo. Eso fue lo que mandó Dios al rey Saúl por medio de Samuel, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace rey Saúl? Deja. ¿Qué? Al rey Agag también. Y al rey lo tuvo que matar, claro que sí, y también deja los animales gordos, ¿verdad? Pero los animales viles y los mata. Y luego le dice a Dios, Dios, he, he obedecido. Ve aquí, yo maté casi a todos, pero estas las dejé para sacrificárselas a usted, Señor. Así él le dice a Dios. Son dos versiones muy diferentes, ¿verdad? Una cosa es lo que Dios manda, otra cosa es lo que uno piensa. Ahora sí, hermanos, nosotros siempre caemos en la misma confusión también. Nosotros decimos, obedecemos, pero Dios dice, tú desobedeces. Esta parte muy, muy importante. Entonces, ahora vamos a ver qué dice Dios con respecto a la obra de Saúl o qué dice Saúl con respecto a su obra. Ahora busquemos esto aquí en la Biblia, hermanos. Dios primero dice, Primera de Samuel 15:11. Primera de Samuel 15:11, ¿lo tienen? 15:11. 자, Dios habla de la obra de Saúl. 11, se lo leo, dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora claro, Saúl piensa que ha hecho algo, ¿verdad? Ha hecho una parte
por lo menos una parte de la obediencia y piensa, obedecí, ¿sí o no? Así uno piensa, ¿verdad? Pero Dios que le dice, él no ha cumplido mis palabras, dice. Saúl tuvo que matar todo, 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 sin dejar ninguna cosa. Esto fue lo que dijo, ¿sí o no? Es fácil, muy simple, hermano, ¿sí o no? A veces nosotros decimos, ¿verdad? Ay, por tal cosa no pude hacer, por tal cosa no pude hacer, por esto, por lo otro, por la circunstancia, por la situación no pude hacer. Así uno dice, ¿verdad? Pero el asunto es muy simple. ¿Tú hiciste o no hiciste? ¿Sí o no? ¿Tú hiciste o no hiciste? Eso es todo, muy fácil y simple. Entonces, Saúl ha hecho una parte, claro que sí, pero Dios dice, no cumpliste mis palabras, dice. Ahora, abajo, versículo 20, lo que dice Saúl, otra versión del hombre 20, se lo leo, dice, y Saúl respondió a Samuel, ante bien, ¿qué dice? He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Ahora Dios, ¿qué dice? Desobedeciste tú. Ahora uno que dice, Señor, obedecí. Ustedes, ¿con qué palabra o con qué criterio ahora están llevando su vida cristiana? Dios, domingo, domingo, aquí estoy. Miércoles pasado, ¿no? Por un asunto no pude venir, pero domingo estoy aquí, estoy obedeciendo. ¿Sí o no? Uno piensa, Dios, no puede estar en todas las actividades de la semana, por hijo, por esposo, por perro, por gato y por la situación y por trabajo. O sea, pero domingo aquí estoy, Señor. Yo obedezco por lo menos una parte. ¿Sí o no, hermanos? Uno piensa, Señor, yo creo que obedecí. Yo creo que estoy obedeciendo, por lo menos hasta máxime donde yo pueda hacer. Pero Dios, ¿qué dirá? No ha cumplido mis palabras, así dice. Por eso, hermanos, más importante sería obedecer la palabra de Dios. Entonces, ahora ya los hermanos de Liberia están cansadísimos de escuchar lo mismo. Hermano, obediencia, obediencia, obediencia. Cansadísimos, pero yo siempre le digo, hermanos, nunca me voy a cansar de repetir lo mismo, hablando lo mismo, porque la obediencia es mejor, así dice la Biblia, ¿sí o no? La obediencia es mejor que los sacrificios, dice. Por eso nunca me cansaré de predicar sobre la obediencia, porque si nosotros obedecemos la palabra de Dios, podemos recibir muchas bendiciones de Dios. Así conocer más de Dios y su voluntad también por medio de la obediencia. Por eso yo también trato de obedecer. Ustedes también tienen que aprender esto para que todos nosotros agrademos a Dios también. ¿Cómo están ustedes? ¿Están cansados de escuchar lo mismo? Ay, la obediencia, obedecer. No es así, hermanos. Esto para Dios, claro que sí, ¿verdad? Pero igual para nosotros también. Entonces, hoy sobre la importancia de la obediencia, vamos a compartir. Primero, ¿por qué es importante la obediencia? ¿Por qué es importante el obedecer? Busquemos eso en la Biblia, el libro Romanos, capítulo 5. El libro Romanos, capítulo 5, versículo 19. 5:19. El libro Romanos 5:19, hermanos, 5:19. El libro Romanos 5:19. El libro Romanos 5:19, porque es importante el obedecer. 5:19 lo tienen, hermanos. Entonces, vamos a leerlo en una voz. Vamos. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, así dice la Biblia. Ahora, ¿por qué es importante el obedecer? Primero, hermanos, porque nosotros somos pecadores. Por la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Igual Eva también, ¿verdad? Por un hombre, por Adán. El problema de la desobediencia, siempre nosotros, sí, muchas veces reforzamos y recalcamos sobre la obediencia también. Por la obediencia recibimos mucha bendición, por la obediencia nosotros seremos prosperados y siempre podemos ver muchos buenos beneficios por la obediencia también, ¿verdad? Igual nosotros también tenemos que pensar el defecto y también la consecuencia de la desobediencia también. Pareciera que la desobediencia, el desobedecer es el asunto de uno, es el problema de uno. Pero si uno quiere pecar, quiere desobedecer, siempre se hace que egoísta. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Ya, nosotros no hemos pecado, pero por el pecado de una persona, por el pecado de Adán, todos nosotros nos hicimos pecadores. ¿Qué significa? El pecado no solamente afecta a una persona desobediente, sino afecta a los demás también. Adán pecó, pero ahora su consecuencia sigue hasta el rapto, ¿verdad? Hasta último día de la tierra, ¿sí o no? Por el pecado de un hombre, esa mala influencia, ¿verdad? Esa mala consecuencia sigue corriéndose todavía hasta la fecha. Por eso, el obedecer es importante, porque si yo no obedezco, digamos, yo desobedezco, ¿qué pasa? Lo demás también tendrá su consecuencia o una cosa peor por medio de la desobediencia de cada uno de nosotros también. Ahora ustedes saben muy bien, ¿verdad? Rey David, todo el mundo, todos sus siervos, soldados andaban en el campo de la batalla de la guerra, ¿sí o no? Pero rey David, ¿qué estaba haciendo solito ahí en su palacio? Y de vago, ¿sí o no? Sin hacer nada. Todo el mundo allá peleando por él, por el pueblo, por Dios, ¿verdad? Pero él solito en el palacio, haciendo de vago. También dice la Biblia que se levantó de muy tarde, dice. Y entonces uno de vago, ¿qué hace? O sea, no hace nada. Así estaba mirando afuera y todo eso, ¿verdad? Pero encuentra algo tan interesante que una mujer bañándose allá afuera. Eso también es rarísimo, ¿verdad? Porque dentro de la casa no. Sino allá afuera se estaba bañando. Ay, mira, qué guapa. Tráigamela. O sea, uno ya anda así de vago, perezoso, entonces siempre piensa en pecar. Entonces ya la trajeron, ¿verdad? Claro, ya pecó, cometió gran pecado. Igual usted sabe muy bien, ¿verdad? Pecado que trae otro pecado más grande. Otro pecado grande que trae otro pecado más grande todavía. Esto es la consecuencia del pecado. Y al final uno tiene una consecuencia terrible. Entonces, David sí se acostó con ella. Ahora la mujer quedó embarazada. Entonces, rey David, ¿qué sentirá? Mucha vergüenza, ¿sí o no? El esposo de ella fielmente estaba peleando allá en el campo de la batalla, pero él solito, David escondidamente adulterando con la esposa de él. ¡Qué vergüenza! Siendo rey, cometió un gran pecado, vergonzoso también. Entonces ahora rey David, ¿qué hace? Para esconder su pecado, para esconder su pecado, ahora manda matar al esposo de ella. Pesabe, ¿verdad? Su esposo se llama Urias, ¿verdad? Por favor, hace una carta, por favor, déjelo en un lugar donde hay fuerte batalla. ¿Qué significa?
que lo dejen matar, ¿sí o no? Eso significa, sí, claro, al final él murió en el campo de la batalla, en el campo de la guerra. Entonces David, primero, perezoso, después adulteró, después mató. ¿Cuál fue el problema que le pasó a David? David sí sufrió demasiado, pero ¿qué fue lo que le pasó? Ese bebé nació como bien enfermo, dice, gravemente enfermo. Gravemente enfermo, David, con ayuno, una semana, ora por él. Dios, por favor, sálvalo, sálvalo, por favor. Pero ya se cumplió una semana. ¿Qué pasó al bebé? Murió. Ese bebé, ¿qué culpa tiene, hermanos? Ese bebé, ¿qué culpa tiene para morir? ¿Por qué murió este bebé? Por la desobediencia de su padre. Ustedes, cuando un día no quieren venir a la iglesia, solo piensan muy egoístamente, ¿verdad? Bueno, yo peco, no pasa nada. Sí, yo voy a recibir castigo. Como pueblo de Israel, ¿verdad? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestro Dios, ¿sí o no? Así nosotros pensamos, sí, cuando nosotros queremos desobedecer o no. Ay, disciplina con mucho gusto la voy a recibir. Qué tremenda palabra, ¿verdad? De hecho, he escuchado esa palabra. Uy, qué miedo. ¿Por qué? Señor, sí, mándeme la disciplina, así la acepto con mucho gusto. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ahora, a uno le pasa la disciplina a Dios, ¿verdad? Pero otro problema. Al niño no va a pasar. Yo peco, mi hijo se enferma. ¿Eso no va a pasar? Claro que sí va a pasar. ¿Y mi esposa se enferma o no? Por mi culpa, ¿sí o no? Eso sí también pasa. Mi padre, mi madre también se enferma mucho o se accidenta mucho. ¿Por qué? Por mi culpa, por mi desobediencia. Eso es lo que hace eso es lo que hace Dios también. Por eso es importante la obediencia, hermano. Yo peco. Sí, es que yo soy culpable porque yo pequé. A mí me manda disciplina Dios, con mucho gusto la voy a recibir. Todo está bien. Pero el problema, Dios conoce muy bien nuestra debilidad. Uno ama mucho al hijo, pero el hijo se queda bien enfermo por la desobediencia de papá y mamá. ¿Sí o no? Por eso es importante la obediencia, porque la consecuencia no la recibe uno solo, sino esta consecuencia pasa a lo demás que a quienes nosotros amamos muchísimo también. Por eso, hermanos, muy, muy importante la obediencia. Ahora, otra cosa, como hemos leído, ¿verdad? Por la desobediencia de uno, todos fueron constituidos pecadores, ¿verdad? Por la desobediencia de uno. Pero dice, por la obediencia de uno también, ¿verdad? Por la obediencia de Jesucristo, todos fuimos constituidos justos, así dice. ¿Qué significa? Si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, derramando toda la sangre, ninguno de nosotros también habríamos sido justo renacido. Pero por la obediencia de uno, de Jesucristo, todos nosotros pudimos renacer por la sangre de Jesucristo. En este sentido, la obediencia es el núcleo de cumplir la voluntad de Dios. Si Jesucristo no hubiera muerto, ninguno se salva. Pero si Jesucristo murió obedeciendo la palabra de Dios, por eso la Biblia dice, Jesucristo antes de la muerte, ¿cuántas veces ora ahí en Getsemaní? ¿Qué le pasa, hermanos? Les estoy preguntando, ¿cuántas veces Jesucristo oró a Dios antes de morir? 3 veces. 3 veces, ¿verdad? Dios, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, no como yo quiero, sino como tú dices. O sea, Jesucristo carnalmente, eso no significa que no significa que Jesucristo haya querido desobedecer, no significa. Jesucristo tenía su carne, conocía muy bien ese dolor de la cruz. Pero aún así, él quiso obedecer la palabra de Dios. Más bien, así podemos entender. Jesucristo pidió a Dios para darle Dios a él ese poder para obedecer la palabra de Dios. Jesucristo oró a Dios para pedir la
la fuerza y el poder para obedecer de la muerte en la cruz. Jesucristo también obedeciendo murió en la cruz, ¿sí o no? No solamente por amarnos a nosotros, Jesucristo murió en la cruz, sino para obedecer al Padre también. Jesucristo tuvo que morir. Eso fue mandamiento más grande que Jesucristo tenía, la misión más grande que tenía Jesucristo. Recibía de Dios Jesucristo. Él sí o sí tuvo que morir por la obediencia al Padre también. Él obedeció que se solucionó el problema del pecado del mundo entero. A veces nosotros pensamos, ¿por qué esto no me sale bien? ¿Por qué se me complica todo? ¿Por qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Por qué? Falta la obediencia, hermanos. No sé si han pensado esto. Muchos me dicen, más bien me vienen llorando. Pastor, vea esto y lo otro, se me está complicando, que esto y el esposo no quiere, y el hijo no quiere nada con Dios, que eso, que lo otro, ¿verdad? Pero yo viendo la vida de ese hermano o de esa hermana, ¿verdad? Me doy cuenta. Claro, no directamente se lo digo, ¿verdad? Pero yo sí sé por qué. Porque le falta la obediencia. No obedece, no quiere obedecer, pero siempre se queja de todo lo que le está pasando. ¿Sí o no? No quiere obedecer, pero se queja de lo que Dios está mandando como la consecuencia. Repito, hermanos, por eso, porque es importante la obediencia, porque la obediencia es el núcleo de cumplir hacia la voluntad de Dios también. Ahora, también, sí, por eso la obediencia importante, por la obediencia de Jesucristo, fuimos renacidos. Jesucristo por la obediencia cumplió hacia la voluntad de Dios. Nosotros también tenemos que cumplir la voluntad de Dios igual por la obediencia también. Ahora veamos un versículo más. Nosotros también pudimos renacer también igual por medio de la obediencia también ese versículo. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, 1:22. ¿Lo tienen, hermanos? 1:22. Se lo voy a leer. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí, claro, aquí está hablando de unas cosas muy, muy importantes, ¿verdad? Pero aquí también está hablando de cómo nosotros fuimos purificados, cómo nosotros fuimos renacidos, fuimos salvos. ¿Cómo? Por la obediencia, dice, por la obediencia a la verdad. ¿Ustedes qué creen? Nosotros solamente por oír el evangelio de la salvación renacimos. ¿Así creen ustedes? Es que un día un familiar mío me invitó a un estudio bíblico, ahí llegué, escuché, sentaditos, entendí. ¿Pude entenderlo? Bueno, así yo renací. Me pareciera muy simple, ¿verdad? Pero la Biblia habla mucho de ese tema. El simple oír el evangelio de la salvación. ¿Eso significa ser salvo o no? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Ya oí el evangelio de la salvación y lo entendí, ya soy salvo. Así lo creen ustedes. Es poco difícil realmente, poco difícil de comprender esta parte. Porque muchos dicen, yo renací, pero no lleva la vida cristiana. Yo renací, dice, no quiere obedecer. Yo renací, dice, ¿verdad? Pero nunca aparece en la iglesia. Y, y lo visitamos y dice, siempre, ya soy salvo. Pastor, soy salvo. Por esto, por lo otro, no puedo ir a la iglesia, eso nomás, pero soy salvo, justo renacido, dice. El simple oír el evangelio de la salvación no significa ser salvo, ¿verdad? Como dice Marcos 1:15 también dice, ¿verdad? Jesucristo dijo esa palabra, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, que dice, arrepentíos y
Creed en el Evangelio, dice. Creerán, no dice. Creed dice qué significa. Es un mandamiento. Ustedes tienen que creer en el Evangelio. Uno obedece al Evangelio, así dice la Biblia. ¿No? Pero yo entendí, comprendí, así creí, en el Evangelio soy salvo. Uno puede pensar así, ¿verdad? Pero no es así, el simple asunto. Uno realmente tiene que dejar todo el pensamiento. Uno tiene que dejar todo argumento, ¿verdad? Pasado, rudimiento pasado también, rudimiento pasado. Para uno obedecer al evangelio de la salvación. Uy, yo creí mal, yo creí equivocado. Conocía otra cosa bien equivocada, bien errónea. Uno deja su pensamiento y obedece al evangelio de la salvación. Ah, yo soy pecador, pero Jesús murió por mis pecados. Él ha hecho todo por mí. Ah, Señor, no merezco, pero lo voy a creer. Que tú moriste por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Señor, yo me arrodillo delante de ti, Señor, creyendo en el Evangelio de la salvación. Uno al final obedece al Evangelio. Pero uno escuchó, ah, ya soy salvo, ya soy salvo, ya soy salvo, ya entendí, comprendí. Eso no significa ser salvo, porque antes, si uno realmente hubiera obedecido al evangelio de la salvación, su vida anterior, su vida posterior serán totalmente diferentes. Amén, hermanos. Uno antes fumaba, sigue fumando, diciendo, soy salvo, soy salvo. Claro, apenas uno renace, claro, ya tiene apenas un mes, 2 meses, todavía ocupa su tiempo de proceso para ir dejando poco a poco, claro que sí. Pero ya uno dice, soy salvo, dice, ¿verdad? Hace 2 años, hace 3 años, ¿verdad? Escuchó y creyó en el Evangelio, dice, ¿verdad? Pero antes fumaba, pero todavía hasta la fecha sigue fumando. Hace 3 años tomaba mucho, pero sigue tomando, ¿verdad? Y ahora uno dice que es salvo, pero nunca aparece aquí en la iglesia. Sí, de vez en cuando, diciendo que es salvo. Entonces, posiblemente puede ser que él haya escuchado, sí, el evangelio, pero que no haya sido salvo. Puede ser, hermanos, puede ser. Por eso nosotros obedecimos al evangelio de la salvación. Obedecer al evangelio de la salvación, ¿verdad? Por eso nosotros también fuimos salvos. El problema siempre ahí en nosotros. El problema siempre lo tenemos, ¿verdad? Pero la solución sería la obediencia también. Nosotros sí, creyendo en el Evangelio, fuimos salvos, ¿verdad? Pero nosotros hemos obedecido al Evangelio de la salvación. Por eso pudimos solucionar el problema más grande que es el problema del pecado por la obediencia al Evangelio. En ese sentido, la obediencia es la clave. Es la solución de todos los problemas que nosotros tenemos también. Me explico, hermano, ¿verdad? Por eso, muy, muy importante el obedecer, porque sin obediencia nosotros ni un problema podemos solucionarlo, ¿sí o no? Solamente con la obediencia. Nosotros fuimos renacidos, pudimos solucionar problemas de pecado, pasa lo mismo. Día con día nosotros encontramos un montón de situaciones difíciles y problemas. ¿Cómo podemos solucionarlos? Con la obediencia también. ¿Están padeciendo de un problema, hermanos? Oren mucho a Dios y después que obedezcan la palabra de Dios. Ustedes pronto obtendrán su respuesta y su solución también. Por eso es importante la obediencia. Creo que he predicado como ya una tercera parte de la prédica, pero me quedan como 20 minutos. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Seguimos hasta las 2 o qué? Bueno, hermanos, un poco vamos a compartir, ya casi terminaremos. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros ahora? Sí, claro, importante obedecer. ¿Por qué nosotros tenemos que obedecer? Esto, por lo menos esto, espero que ustedes muchos o todos, sería mucho mejor, ¿verdad? Todos entiendan esta parte, lo que ahora voy a compartir. Entonces, ¿por qué nosotros? ¿Cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios? Busquemos esto en la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 2.
Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que obedecer la palabra de Dios? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tienen? 2:20. Te lo leo. Dice, pero en una casa grande, no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Primero ese versículo está, aquí dice, en la casa hay muchos utensilios, dice, ¿verdad? ¿A qué se refiere la casa que dice ese versículo? La casa. ¿A qué se refiere? A la iglesia, a la iglesia. Por eso dice, ¿verdad? La casa grande, la casa pequeña, nos dice, ¿verdad? Sí somos pocos, pero somos verdaderos, porque somos hijos de Dios, nuestro Padre más grande que cualquier cosa, ¿verdad? El dueño de la casa es Dios, entonces la casa igual grande. No está hablando de medida, del tamaño de un edificio de la iglesia, ¿verdad? Ni de la cantidad, ni la cantidad de los hermanos, del número de los hermanos tampoco, sino Dios es nuestra parte, Dios es nuestro Padre, Padre más grande que cualquiera, por eso su casa más grande. Toda la iglesia es la casa grande de Dios. Aquí en la iglesia, dice la Biblia, hay muchos utensilios, dice, ¿verdad? De oro, de plata y de barro y de madera. ¿Qué tipo de utensilios son ustedes? Yo soy de oro. Ay, mentiroso, ¿ah? Yo soy así, así como plata, plata tal vez. Igual mentiroso. De barro, sí, somos de barro, ¿verdad? Y de madera, ¿verdad? Pero aquí podemos ver una cosa muy interesante. No solamente Dios tiene utensilios de oro y de plata y preciosos, ¿verdad? Sino también Dios tiene utensilios de madera y de barro. Significa, Dios no solamente utiliza los utensilios preciosos y caros, sino Dios utiliza sus instrumentos, ¿verdad? Sus utensilios con esta condición. Ah, soy de oro, Dios me va a utilizar, no es así. Soy de plata, Dios me va a utilizar, no es así. ¿Qué tipo de utensilio puede ser utilizado por Dios? Abajo, versículo 20. Versículo 21, perdón, 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para una santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, dice. Da una condición para ser utilizado por Dios. Uno se limpia de estas cosas, dice, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Cómo uno puede ser santificado? Estar más santificado delante de los ojos de Dios, la obediencia, hermanos. Uno que desobedece está ensuciado, sucio. Pero uno que obedece, limpio, santo delante de los ojos de Dios. Dios utiliza sus instrumentos solamente limpios, hermanos. Muchas gracias. Nadie tiró aquí saliva, ¿verdad? Ni basura. Aquí en este vaso, ¿verdad? Porque tiene una visita muy preciosa, ¿verdad? Entonces, así, hermanos, me prepara un instrumento bien limpio, ¿verdad? Pero para mí, instrumento mejor, no de plata ni de oro, sino instrumento, utensilio limpio, ¿sí o no? Aquí hay dos tipos de vasos, dos tipos de taza, digamos, ¿verdad? Una taza de oro bien cara. Qué lindo, ¿verdad? Entonces ya la queremos utilizar, pero no es así, porque la taza tiene basura, caca, y esto, que lo otro, toda suciedad la tiene. Uy, de oro, pero aquí está otra taza de barro, fea se ve, ¿verdad? Muy humilde se ve, pero limpia, bien lavada, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de taza ustedes van a utilizar? Es fácil, muy simple, ¿sí o no? La taza limpia. Pasa lo mismo, renacimos.
Nosotros renacimos, hermano, ¿verdad? Significa, Dios soy salvo, ya no vemos en el cielo jamás. Dios ahora, por medio de sus instrumentos, cumple su voluntad. ¿Qué significa? La misión más grande, cumple la misión más grande, que es predicar, salvar a los pecadores. Una pregunta. ¿Quién aquí vino aquí a la iglesia solito? Andaba por este lado, ¿verdad? Trotando, pero encontró una iglesia. Uy, ¿qué es eso? Una iglesia. Ah, yo quiero venir acá. Yo voy a escuchar la palabra. Ah, ya renací. ¿Quién vino hacia la iglesia? A veces pasa eso, ¿verdad? A veces eso pasa, pero ninguno, sí o no, casi ninguno. Todos nosotros fuimos invitados por alguien, sí o no. Mi vecino, mi vecina, mi mamá, mi papá, hermano, hermana. O sea, sí o sí, alguien nos invitó, sí o no, a conocer el evangelio de la salvación, sí o no. ¿Qué significa? Dios lo utilizó a él o a ella para permitirles a ustedes la salvación. ¿Qué significa? Uno fue utilizado por Dios. Dios para cumplir su voluntad más grande que predicar el evangelio de la salvación, salvar a los pecadores. Dios siempre anda buscando sus instrumentos. Todos nosotros sí estamos como instrumento de Dios, pero tristemente, que lamentablemente no todos somos instrumento de Dios. No sé si me explico. Sí, nosotros ya estamos listos para ser utilizados por Dios, pero lamentablemente Dios todavía no utiliza a todos nosotros, porque unos están sucios. No estoy diciendo que no conocen el evangelio de la salvación, ¿verdad? Unos ya tienen la salvación, pero están sucios porque no quieren obedecer. Pero otros ya están siendo utilizados bien preciosamente por Dios porque están obedeciendo, hermanos. Esto es lo que está haciendo el diablo con cada uno de nosotros. ¿Qué? Que usted sea sucio, que usted sea desobediente delante de los ojos de Dios, que usted no venga miércoles, ni a la reunión de sector, ni a la reunión de varones y mujeres, ni domingo tampoco, que vaya a la playa, que vaya a pasear a tal lado, que vaya a visitar a su amigo, domingo, martes, miércoles y cuando hay reuniones. ¿Para qué? Para que usted no sirva como instrumento de Dios. Eso es lo que está haciendo el diablo. Uno, escuchando la voz del diablo, no obedece instrumento, pero sucio. Dios lo puede utilizar o no. ¿Qué significa? Yo quiero que mi familia sea salva, pero yo no quiero obedecer. ¿Qué significa? Dios tampoco puede salvar a su familia porque usted no está listo para ser utilizado para la salvación de los demás. Pero yo no quiero obedecer, le voy a mandar al pastor que le vaya a predicar. Eso pasa. Pastor, no quiero venir domingo a la iglesia, pero vaya a predicar a mi hermano. ¿Sí o no? Hermana, vea, domingo no puedo, es que no, es que no quiero, no puedo, es que domingo no puedo venir. Pero hermana, por favor, vaya, hágame favor, vaya a mi mamá que le predique a ella, por favor. Uno no quiere, pero quiere que su familia sea salva. Pregunta, hermano, ¿así pasa? Ah, a ustedes sí, ¿verdad? A ustedes sí, ¿verdad? Pero, ¿eso qué significa? La familia nunca puede ser salva por medio de ti, porque tú no quieres obedecer. Por eso, hermanos, Dios ocupa instrumentos. Dios ocupa instrumentos. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para que Dios lo utilice a uno? Ponerse limpio, ponerse santificado. ¿Cómo? Por medio de la obediencia, hermanos. Una pequeña obediencia, una pequeña desobediencia. ¿Qué significa? Una parte de caquita, ¿sí o no? Hermano, les pregunto, y usted ama mucho a su hijo, ¿verdad? Su nieto y todo eso, pero nieto ya ahora ya hizo su caquita, ¿verdad? Y ahora y la tocó y juega con su caquita y manchó, ¿verdad? Un vaso así un poco. ¿Ustedes van a tomar agua con este vaso? No, jamás, ¿sí o no? Es que Dios, yo tengo esta pequeña desobediencia, pero quiero que me utilice. ¿Qué significa? Tiene una caquita, tiene una manchita, ¿sí o no?
Entonces, Dios no lo puede utilizar. Hermanos, salgamos de nuestra confusión, salgamos de nuestro pensamiento, ¿sí o no? Yo quiero que mi familia sea salva. Domingo, vamos a la iglesia, pastor, no puedo. Diosito mío, no puedo. Perdóname. Yo tengo que ir a la playa con mi esposito. Tengo que acompañarle a mi esposita, Diosito, pero quiero que mi familia sea salva. Ay, mentirosísimo, ¿ah? No es así. Por eso nosotros tenemos que obedecer. Por eso, hermanos, al final, para que Dios nos utilice, a mí me utilice para la salvación de los demás también. Entonces, oh, ¿qué significa la obediencia? ¿Qué significa la obediencia? Vamos a ver, poco rápido vamos a ver San Juan 8, hermano, perdón, San Juan 5, San Juan 5, San Juan 5, 30, San Juan 5, 30, San Juan 5, 30. ¿Lo tiene, hermanos? San Juan 5, 30. San Juan 5, 30. 5:30. Aquí vamos a ver el verdadero significado de la obediencia. Esto es el significado de la obediencia. Se lo voy a leer. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo porque Busco mi voluntad, busco mi voluntad, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así dice. Esto es una palabra de Jesucristo, Jesucristo que dice, yo no puedo hacer nada, dice. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Eso significa la obediencia. ¿Qué? Hacer lo que Dios manda, sin cambiar ni una letra, ni una palabra, ni agrega pensamiento y corazón, nada de eso. Solo hacer lo que dice la palabra. Hebreo 10:25 dice, ¿verdad? No dejando de congregarse. San Juan 15:5 dice, separado de mí, nada podéis hacer, permaneced en mí. Hechos capítulo 2, versículo 40 para abajo, habla mucho de eso, de la vida de la iglesia primitiva que dice, cada día se reunían en el templo, en las casas, partiendo el pan. Pregunta, hermanos, ¿venir a la iglesia solamente los domingos? ¿Qué dice la Biblia? Cada día dice. Cada día, no dejando de congregarse. Permaneced en mí. Separado de mí, nada podéis hacer. Venir a la iglesia los domingos no es la vida cristiana. Pero ahí nosotros, ¿qué ponemos? Nuestro pensamiento, nuestro corazón. ¿Y qué más? Y nuestra voluntad, la voluntad de nosotros y al final la circunstancia y la situación difícil, ¿sí o no? Siempre metemos un montón de cosas en la palabra de Dios y desobedecemos la palabra de Dios. Se llama la desobediencia. ¿Cuántos días tenemos que leer la Biblia, hermanos? ¿Lo sabe? ¿Por qué no lo hacen entonces? Deuteronomio 17:19 lo dice, ¿verdad? Lo tendrás consigo y lo leerás, ¿cuántos días? Todos los días de su vida, dice. Todos los días. Pero ahora uno ahí mete su pensamiento, ay, tal vez un día, ¿verdad? Un día escaladamente, otro día, un día sí, otro día no. O 2 veces a la semana. Hay pensamiento, es que no puedo, me siento cansado, es que no puedo, tengo mi hijo, ¿verdad? Distrayendo todo, es que no puedo, mi esposo siempre me pide comida. O sea, uno siempre mete pensamiento, circunstancia difícil para desobedecer. Dice la Biblia, yo no puedo hacer por mí mismo. O sea, lo que yo pienso no lo hago. Lo que Dios dice lo hago. Lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Lo que Dios quiere yo lo hago. Eso significa la obediencia, un testimonio de Jesucristo también. 4 cosas chocantes
chocantes para nuestra obediencia. Número uno, siempre el pensamiento, hermanos. El diablo hoy en día anda metiendo pensamientos. San Juan 13:2 también ahí dice, ¿verdad? El diablo metió pensamiento en Judas Iscariote. ¿Qué? Pensamiento de entregar, vender a Jesucristo. Pensamiento. Pienso que faltar un domingo a la iglesia no es nada. Pienso. ¿Sí o no? Y creo que faltar un miércoles no es nada. ¿Sí o no, hermano? Pensamiento. Pero la Biblia ya hemos visto, ¿verdad? No leer un día y no es nada. No, no leer la Biblia un día no es nada. Así pienso. La Biblia no lo dice. Pensamiento y segundo, corazón. Corazón de uno. No quiero, me siento agotado, me siento agonizado, me siento triste, me siento deprimido. Ay, hoy no puedo ir a la iglesia. O sea, sentimiento y el corazón de uno también. ¿Sí o no? Uy, y lo odio a él. No quiero verlo a él, que me cae mal. No voy a la iglesia, no quiero verlo. O sea, corazón, ¿sí o no? Uy, esa mujer me cae malísimo. No voy a la iglesia. Hermana, así, ¿verdad? Así, corazón, corazón. Y tercero, lo que uno quiere, la voluntad. Un amigo mío hoy me invitó a ir a la playa. Un domingo falta, no pasa nada. Así le acompaño para predicar. Qué buena excusa, ¿verdad? Ahí en la playa le voy a predicar a mi amigo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, ¿sí o no? Ahí le acompaño a mi esposo. Mi esposo para ello hablar de Dios, de la palabra. Así agarra el tiempo para hablar de Dios. Mentirosísimo, ¿verdad? Y cuarto, ¿verdad? Cuarta cosa chocante, y la situación. ¿Y la situación qué significa? Ay, uy, ya todo estoy listo, ya me alista y todo, pero ya llamé taxi, no me contesta. Ay, creo que no puedo. No voy. ¿Sí o no? Una situación. Manos, aquí tenemos regalo de Dios, ¿qué? Piernitas, ¿sí o no? Patas tenemos, ¿sí o no? Para caminar por mucho tiempo, ¿ah? Ahí podemos venir caminando a la iglesia, ¿sí o no? Pero la situación, ¿verdad? Y la circunstancia difícil, ¿verdad? Nos pone este obstáculo, ahí nosotros nos rendimos delante de este obstáculo, la desobediencia. Al final siempre llegamos a la misma conclusión, que la desobediencia. Naaman, ustedes han escuchado de la historia de Naaman, ¿verdad? Naaman leproso, ¿verdad? Naaman leproso. Pero un día ya escuchando la solución de su enfermedad lepra, ¿verdad? Llegó a donde estaba profeta Eliseo, ¿verdad? Pero este profeta Eliseo ni sale de su casa, nada más él manda un siervo para así nada más transmitir esa palabra que dijo Eliseo. Vea, mi señor me dijo que usted fuera al río Jordán y meterse 7 veces, ahí usted quedará bien sano. Entonces ese señor nada más bravísimo, que yo pienso que profeta y sale y toca donde está enfermo. Así yo me sanaré. Así yo pienso, pero nunca sale este muchacho. Uy, bravísimo. Él quiso regresar a su tierra, pero sus siervos, bien sabios. Señor, usted no haría aún lo más difícil. Eso es facilísimo, zambullarse 7 veces en el río Jordán, facilísimo. Ahí hagamos, vamos a ver. Tiene razón, ahí vamos a hacerlo. Al final obedeció la palabra de Dios. Dice la Biblia que su piel quedó bien sana, ¿verdad? Como la piel de un bebé, así dice la Biblia. Si él hubiera metido su pensamiento, claro, al inicio metió su pensamiento, sí o no. Yo pienso que él tiene que salir y tocar y orar a Dios y esto y lo otro. Yo pienso, pero él dejó su pensamiento y obedeció la palabra de Dios. Al final, él pudo ver gran bendición de Dios. Su sueño ya se cumplió por su obediencia también. Pensamiento. Qué terco esto, ¿verdad? Cabezones, ¿ah? Cabezones, como cabras, ¿verdad? Cabezones nosotros. Y también, hermanos, aquí en la Biblia salen muchos personajes importantes. ¿Saben quién es el general del rey David? ¿Saben cómo se llama él? Se llama Joab.
Él ha sido muy valiente con David. Él siempre iba delante a una guerra, siempre muy valiente. Por eso él ha sido general de ejército de David. Pero él tenía un gran problema temperamental, cambiante de corazón. Eso fue lo que él tenía. Triste, muy valiente, muy obediente, pero a la misma vez temperamental. ¿Ya? Claro, ya por la disciplina de Dios, David tuvo que escaparse, ¿verdad? De su palacio y todo, y después ya por la ayuda de Dios regresa. Porque su hijo Absalón se puso rebelde contra su padre David, ¿verdad? Por eso rey David y su gente tenía que escaparse. Pero después regresa y ahora rey David manda una cosa. Rey David manda una cosa que manda. Por favor, a mi hijo no lo maten, por favor. Todos los soldados lo escucharon, ¿sí o no? Todos los soldados lo escucharon. No lo maten, por favor. David, siendo rey, lo ordenó. Entonces, todos los soldados tuvieron que obedecer, ¿verdad? Pero Joab tenía un corazón diferente. Busquemos esto aquí en la Biblia, hermanos. Este, segunda de Samuel, capítulo 18. Segunda de Samuel, capítulo 18. Segunda de Samuel, capítulo 18. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Versículo 14. ¿Ya lo tienen? Segunda de Samuel 18, 14. ¿Ya lo tienen, hermanos? Entonces, te lo voy a leer. Aquí dice, y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Así dice la Biblia, porque su pelo largo, ¿verdad? Quedó enredado su pelo sobre este árbol, así quedó guindado así. Entonces sus siervos, los siervos de Joab, le dieron, ahí está Absalón guindado sobre un árbol. Entonces Joab les pregunta, ¿por qué no lo mataron? Y ahí el rey David dijo que no, nosotros no podemos desobedecer la orden del rey, no podemos. Yo no voy a malgastar mi tiempo. Así se fue y lo mató. ¿Por qué? Por quien Joab también sufrió en el desierto, escapado del palacio, por Absalón también, ¿sí o no? Por eso él guardaba rencor, guardaba odio en su corazón. Sí o sí lo voy a matar, sí o sí lo voy a matar. Él no ve nada, no mira nada, ni hace caso aún a la orden del rey, porque su corazón bien furioso. Cuando ustedes desobedecen, hermanos, cuando eso no funcione bien, ¿verdad? Eso no funciona, entonces ya se quita, ¿qué? Filtro de la boca, ¿sí o no? Aquí sin filtro, y ¿verdad? Sale espada, ¿verdad? Martillo, ¿y qué sale más? O sea, sale lo que sea aquí para atacar a los demás, ¿sí o no? Esto. Con esto ya uno desobedece también. Por eso, hermanos, nosotros solo tenemos que entender, tenemos que comprender muy bien esta parte. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué significa la obediencia, hermanos? Hacer lo que dice la Biblia, pero perfectamente. Claro, no estoy diciendo que nosotros podamos cumplir hacia el 100% tal como dice la Biblia, pero dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy diferentes. Ay, Señor, hoy fallé. Yo quise obedecer, pero yo fallé, Señor. Vuelvo a levantarme para ya obedecer, Señor. Mil disculpas. Ahora sí voy a tratar de obedecer esa palabra. Muy bonito, porque nosotros muchas veces fallamos, muchas veces caemos, ¿sí o no? Un buen corazón.
Como le dije, ¿verdad? Al inicio uno dice, no peco, mentiroso, ¿verdad? Uno peca, pero vuelve a levantarse para mejorarse. Un corazón muy lindo, pero otra actitud. Ay, Señor, caí. Está bien, así soy. Dios, vea, mi esposo no me trajo aquí a la iglesia. Vea, es que, vea Dios, ese mi hijito es que tenía gripe, ¿verdad? Mi padre, ese no tenía quien lo cuide, por eso yo tuve que quedarme. O sea, si uno pone excusas, pero ya uno así pone excusas, ¿verdad? Y dice, poniendo excusas, ya se justifica, ¿verdad? Se justifica de su desobediencia. Son dos cosas muy diferentes. Uno, ya después de desobedecer, trata de mejorar. Otro, se queda justificando de su desobediencia. Por eso nosotros tenemos que tomar una actitud, hermanos. Tratar de mejorarnos o solamente quedarnos justificando de nuestra desobediencia. Claro, siempre imperfectos somos nosotros, ¿verdad? Pero por lo menos tratamos. Esto significa que uno quiere llegar a la obediencia perfecta. Uno se va mejorando en su obediencia también. Ah, vamos a ver unos versículos y terminaremos. Entonces, esta es la obediencia que Dios quiere. Busquemos Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19. 1:19. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19. 1:19. ¿Lo tiene, hermanos? 1:19. La obediencia de Jesucristo. Entonces, hermano, vamos a leerlo juntos. Vamos, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, dice. Eso fue el ejemplo de la obediencia de Jesucristo. Jesucristo no tenía dos opciones, sí y no. Jesucristo, ¿qué opción tenía? Única opción tenía, sí o sí, sí o sí. Así las madres siempre dicen esto a sus hijos, ¿verdad? Usted sí o sí hace esto. Sí o sí hace esto, ¿sí o no? Así Jesucristo tenía dos opciones. Claro, sí o sí para obedecer a Dios. Sí o sí. Señor, tal vez no. Eso no había en Jesucristo. Sí o sí. Pero Jesucristo tenía no o no a los pecados. Jesucristo única opción tenía sí a la palabra de Dios, no a los pecados, a la desobediencia. Un día compartí esto, ¿verdad? Este mensaje ahí en la iglesia, ¿verdad? Y después de compartir ese mensaje, yo le pedí a una hermana. Entonces ya cuando prediqué este mensaje, entonces todas las hermanas me dicen, sí, 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 claro, sí, señor, dice, ¿verdad? Y después de eso, hermana, ¿me puede hacer un favor? Usted puede, puede llevar ese servicio, por favor. Entonces una hermana me responde, no, me quedé así. Hermana, usted dijo que sí, pero no, así me dice, no, 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 no puedo. Ahora, nosotros no tenemos que tener otra opción. Cuando se nos muestre un mandamiento, una palabra, hermano, nosotros no tenemos esa opción, no. Solo nosotros tenemos esa opción. ¿Qué? Sí, Señor. Hermana, me puede hacer favor? Sí, Señor. Pastor les manda, ¿verdad? Un servicio. Hermana o hermano, ¿usted puede hacer ese cargo? Entonces, ¿usted cómo responde? Sí, Señor. Sí, Señor. Esto es una parte muy importante de la obediencia, hermanos. La obediencia inmediata. ¿Qué significa la obediencia tardía? La desobediencia. Cuando Jesucristo llamó a los discípulos, ¿verdad? Entonces los discípulos así estaban trabajando, ¿verdad? Cuando Dios lo llamó a Pedro, siga.
venid en pos de mí. En pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Jesucristo llamó a los discípulos, ¿verdad? La Biblia dice, los discípulos dejando, dice, pero una palabra muy importante. Al instante, dice, la barca, las redes, a su padre y a su madre, dice, pero al instante, dice. ¿Qué significa la obediencia? Inmediata. Cuando Elías llamó a Eliseo también, ¿verdad? Eliseo estaba arando la tierra con bueyes, ¿verdad? Entonces Elías lo llama, sígame. Entonces Eliseo, ¿cómo responde? Dejando de una sola vez los bueyes y todo. Al instante, dice la Biblia, la obediencia inmediata. Hermanos, ¿por qué tenemos que obedecer inmediatamente? Voy a poner un ejemplo. Ya vamos a tener el retiro de verano, ¿verdad? Ahora, pastor les va a preguntar, hermano, ¿usted va a ir al retiro? Un hermano responde, sí, señor. Él sí va. Ahora sí. Otro hermano responde, pastor, estoy pensando, ¿qué significa que no voy a ir? ¿Sí o no? Estoy en eso. Mentira. Voy a pensarlo. Eso es mentira, hermanos. Voy a pensarlo. Aún algunos dicen, sí, voy a orar para ir. Mentira, no va a ir. ¿Saben, verdad? Saben muy bien, ¿verdad? Pastor, voy a pensar. ¿Qué significa? Sí, puede ser que lo piense, ¿verdad? Pero el problema, ¿saben, hermanos? Ahí mete que el diablo. Eso significa que ya uno está dando que espacio, campo al diablo. No te vayas. ¿Y tu esposa se va a quedar sola? ¿Y sus hijos? Un ejemplo, ¿verdad? No tiene dinero, ¿no? Ay, hay calor esa no sé. Uy, que la buceta, que esto, que perro va a sufrir de hambre, que gata va a estar sola. O sea, cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de pensamiento del diablo lo va a meter para que uno no se vaya a la obediencia, hermanos. Me explico, hermano, ¿verdad? Por eso la obediencia inmediata es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros damos un campo, espacio al diablo, al final desobedecemos. Por eso, hermanos, vamos a ir al retiro. Voy a pensar. Ahora mejor obedecer primero diciendo sí y después solucionar, acomodar todo. Así nosotros tenemos que trabajar. Porque así Dios nos manda y nos llama. Por último, veamos un versículo. ¿Cuál es la ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de la obediencia? Todavía mucho mejor, más bonito todavía. Busquemos Génesis 22. Génesis 22, 22, 17, 22, 17, 22, 17. Génesis 22, 17. ¿Lo tienen, hermanos? Esta es la promesa que Dios ha dado a Abraham después de la obediencia de sacrificar, ofrecer a su hijo unigénito, ¿verdad? 19, perdón, 17, ¿verdad? 22, 17. 17, se lo leo, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18, vamos a leerlo juntos, vamos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios prometió muchas cosas lindas, muchas bendiciones lindas, ¿verdad? A Abraham. Primero, Jesucristo, ¿por quién nace? Por Abraham también. Linaje de Jesucristo, Abraham, gran bendición, y también Abraham solo tenía un hijo, ¿verdad? Pero pero Dios le prometió multiplicar su descendencia como la
arena del mar, dice. ¿Qué significa, hermanos? ¿Cuál es la bendición que viene por medio de la obediencia? Claro, nosotros podemos disfrutar de muchas bendiciones, ¿verdad? Ahora, estoy otra vez reforzando esta parte. ¿Cuál es la mejor bendición que nosotros podemos recibir por medio de la obediencia? Multiplicación de los frutos del evangelio. ¿Qué significa, hermanos? Yo puedo ser utilizado para salvar a mi hijo, a mi hija, a mi madre y a mi padre. La semilla cayó en buena tierra, ¿verdad? Da fruto a 30, a 60, a 100, dice la Biblia, ¿verdad? Eso es la mejor bendición que nosotros vamos a tener por medio de la obediencia. Si obedezco, voy a tener mucho dinero. Claro que sí, hermano, puede ser. Mucho no, pero suficiente dinero. Por medio de mi obediencia, todo me va a salir bien. Claro que sí. Eso es una bendición de Dios, ¿verdad? Pero la mejor bendición es la salvación de los demás por medio de mí. ¿Ustedes realmente quieren que sus familiares sean salvos? Ahí está la respuesta, hermano. La obediencia. ¿Qué dice Dios? Todavía Dios no ha así, ¿verdad? No ha detallado muy bien esta bendición a Abraham. Pero ahora ya todo detalla bien claramente la bendición a Abraham. ¿Qué? ¿Cuándo? Por cuanto tú obedeciste a mi voz, dice. Pues la obediencia, ¿verdad? La palabra, ¿qué? Ofrendar a su hijo, ofrecer a su hijo en holocausto, matarlo, quemarlo para dárselo a Dios. Si Abraham lo mató, claro, físicamente no lo mató, pero Dios ve que él lo había matado así completamente. Abraham obedeció. Por eso Dios ahora sí da una bendición detallada. Por medio de usted se multiplicará su descendencia. Porque tú obedeciste a mi voz, así dice la Biblia. Entonces, hermanos, hoy obedecemos, mañana no va a pasar nada, ¿sí o no? Eso no esperemos, ¿verdad? Hoy obedezco, hoy esta semana voy a obedecer, mañana mi hijo tiene que ser salvo, Dios así es, ¿verdad? No exijan a Dios así, ¿verdad? Hoy obedecemos, pero en el futuro, a su debido tiempo, Dios nos va a regalar esta mejor bendición, que es la salvación de nuestra persona amada. Pero sin obediencia de hoy, tampoco hay esta salvación de los demás. Hoy obedecemos, mañana obedecemos, una semana obedecemos, un año obedecemos, todos los días tratamos de obedecer a su debido tiempo. Dios va a multiplicar frutos de la salvación por medio de nosotros. Amén, hermanos. Espero que ya en la próxima vez este local se llene de los justos renacidos, ¿verdad? Por eso necesitan mucha obediencia. Por medio de ustedes, muchos van a ser salvos. Oremos juntos para terminar, hermanos. Padre nuestro Dios, le damos muchas gracias por permitirnos la salvación eterna y luego la iglesia y también las cosas necesarias para cada día, Señor. Señor, somos muy débiles, somos muy necios, no podemos hacer nada sin su palabra, sin su poder. Así que Dios, nosotros sabemos, entendemos muy bien de que cada día necesitamos la palabra suya y la obediencia también. Señor, el diablo es muy fuerte y la carne también, pero queremos ganar siempre la victoria peleando contra el diablo y sus tentaciones para que nosotros cada día seamos más sus instrumentos útiles, limpios y santos para muchas buenas obras suyas, más que todo para la salvación de los demás, para que muchos sean salvos por medio de nosotros. También, Señor, bendiga grandemente a los hermanos y hermanas de la iglesia de Guapiles para que por medio de ellos mucha gente conozca ese evangelio de la salvación y que renazcan también. Muchas gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.